Ahora sí, chicos, ya se encuentra finalizado el control. ¿Cómo les fue? Está Profe, difícil, ¿no? podríamos revisar la 2, por favor. Lo vamos a revisar inmediatamente ese control, No porque hablemos del control por... está simple, está regalado. La primera pregunta que nos decía, si se considera que en la gestión de un proyecto dado, se realizan las actividades de construcción de la WBS, obtención de la lista de tareas, construcción de la carta GAN y la identificación de la ruta crítica, ¿cuál de estas actividades cree que sería la más crítica para la buena gestión futura de un proyecto? ¿Cuál es la más crítica? La más crítica o la actividad que mejor se debe desarrollar para una correcta administración de proyectos es la construcción de la WBS, porque esta WBS lo que representa es el listado de tareas que yo tengo en todo el proyecto. Por lo tanto, una carta Gantt o establecer una ruta de procesos sin una WBS es imposible hacer un correcto análisis, ¿ya? Entonces, esa es la actividad crítica. Yo teniendo definido correctamente el listado de tareas, la secuencia de procesos, después yo tengo que ver cuál es la ruta crítica del proceso para ver cuánto demora, qué holgura hay, o si se puede o no se puede acelerar. Pero para construir eso yo necesito una buena WBS, que es un listado de tareas. ¿Ya? ¿Quedó claro esa? Ya. La pregunta 2 nos decía, ¿qué pasaría a la ruta crítica si tres actividades que se encuentran en serie con una holgura de una unidad de tiempo cada una se ven retrasadas en exactamente el doble de la holgura de la ruta crítica? ¿Qué tendría que pasar para que el EF del proyecto se vea afectado? Eso tenía un poco malicia, ¿eh? Debo reconocerlo. Pero era cosa de pensar bien. ¿Por qué? Porque por definición la ruta crítica no tiene holgura. Por lo tanto, el doble de esta holgura va a seguir siendo cero. Entonces, en ese caso, como además existe holgura por parte de las actividades, no hay posibilidad de que el EF del proyecto se vea afectado. ¿Ya? Había que leer bien eso, la ruta crítica que tienen holgura 1. Está mal, la ruta crítica por definición, holgura 0. Entonces el doble de 0 es 0, no pasa nada. Y para que el EF del proyecto se vea afectado, lo que tendría que pasar es que la holgura de las rutas alternativas eh, sean después se consuman por completo y después cambie la ruta crítica, se genera una nueva ruta crítica con un EF mayor. Sería la única manera de que se vea afectado. ¿Quedó clara esa? ¿Alguna duda con la pregunta 2? ¿Quién me preguntó delante que revisamos la pregunta 2? Ahí está. Sí, profe, lo que pasa es que yo estudié viendo las clases y vimos, lo último que vimos fue el tema ese del Canvas. Entonces quedé ahí como ¿dónde pasamos esta materia? Pero ya fue el control. Pero la materia estaba arriba, pues. La Sí, pero yo materia. estudié con el video. Entonces ahí Ah, mal. ya. Mal. La tercera pregunta, ¿qué decía la tercera pregunta? Ah, este era un regalo. Indique las ventajas y desventajas de utilizar una herramienta como la carta GAN. Yo creo que ahí todos van a tener puntos, porque ¿qué ventajas puede tener una carta GAN? La facilidad, la simpleza de leerla, de entenderla, ¿cierto? Sobre todo relacionado con el seguimiento, el proyecto, las actividades.
es fácilmente expandible también, se puede agregar, es universal, una serie de otras cosas. Desventaja, que no hay posibilidad de representar las relaciones entre las actividades, eso sí que no, o de los eventos, ¿ya? Otra desventaja es que se asocia directamente al tiempo del programa, por lo tanto no hay capaz de identificar cómo se ve afectada una actividad cuando hay otra que se haya atrasado. Sí, hay otra serie de desventajas, así que, eh, pero ahí tienen algunas por nombrar. Y la última pregunta, que era un verdadero y falso, siempre se debe enfocar el esfuerzo en las actividades que son parte de la ruta crítica, ya que el resto no afectarán el desempeño del proyecto. Esa respuesta es falsa, po. Es falsa. ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué? Esa respuesta es falsa porque si hay una actividad que está fuera de la ruta crítica y que sufre un retraso, podría cambiar la ruta crítica y podría cambiar la duración del proyecto. ¿Ya? Entonces, no en todos los escenarios se cumple eso. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Alguna consulta ¿cómo se llama? ¿Con las preguntas del control? Todo claro. Pero aclaremos la dos, pues me interesa que esté todo en orden. La pregunta 2 tenía una trampita para que, si se fijaban, era muy fácil de responder. La pregunta 2 decía, ¿qué pasaría a la ruta crítica si 3 actividades que se encuentran en serie con una holgura de 1 se ven retrasadas en el doble? Si se fijan, allí hay una inconsistencia, porque está diciendo que es una ruta crítica y me está diciendo que tiene holgura 1. Por lo tanto, ahí hay un error, porque la ruta crítica, por definición, tiene holgura 0. Entonces, aunque se atrase el doble de la holgura, la holgura es 0 multiplicado por 2 sigue siendo 0. No cambia el proyecto. Eso tiene una pillería de lectura solamente. Nada más que eso. ¿Ya? Ya. Bueno, hoy día vamos a... ¿descargaron el ejercicio que está en el aula? Yo ayer en la tarde le he subido dos ejercicios para que desarrollemos ahora. Voy a compartir el ejercicio. Ahí está. Dice, se encuentra actualmente trabajando en una industria productora de cepillos de dientes y está a cargo de su producción. Usted maneja cierta información sobre el proceso, la cual se detalla a continuación. Para la fabricación del cepillo de dientes se utilizan dos tipos de materiales. Por un lado, nylon, para la producción de las celdas, ahí me equivoqué, no de las cerdas. Y por otro lado, plástico para el mango y los estuches. El nylon primero se retira de las bodegas en carro para que posteriormente sea cortado, quedando en la espera del mango para poder ensamblarlo. Por otro lado, el plástico debe ser preparado, al igual que las máquinas que se van a utilizar, al proceso al que se llama setup. Posteriormente se realiza un moldeado por inyección para el mango y otro para los estuches de plástico. Y una vez que ambos moldeados estén terminados, se procede a realizar el proceso de estampado. Este proceso también es diferenciado, es decir, el estuche tiene su propio estampado al igual que el mango. Se debe considerar que no puede estar funcionando al mismo tiempo la máquina de moldeado y la de estampado. Posteriormente, ambos modelos son inspeccionados por un único proceso de inspección. Una vez el proceso del nylon como el del plástico estén terminados, se procede a realizar el respectivo ensamble que da origen al cepillo. Sin embargo, se debe realizar un recortado para dejar el cepillo de dientes terminado.
Finalmente los cepillos son empaquetados, quedando listos para ser etiquetados. El proceso de fabricación de etiquetas se comienza al mismo tiempo que los otros procesos, y estos se juntan en un proceso de etiquetado una vez las etiquetas como el cepillo estén terminados. Para la fabricación de etiquetas, primero se debe imprimir a gran escala y posteriormente son cortados. Entonces ahí nos dice los respectivos tiempos se resumen en la siguiente tabla. Y ahí tenemos los tiempos de las actividades, las siglas y la actividad. Y hay que colocar la actividad predecesora. Luego realizar un diagrama de todo el proceso, identificando las predecesoras de cada actividad, calcular el early start, late finish y las holguras, identificar la ruta crítica y después dos preguntas más que lo vamos a desarrollar. ¿Ya? Entonces, para el trabajo lo que yo voy a hacer es, voy a proyectar un Excel mejor que más fácil. A todo esto, desde la dirección de escuela nos están pidiendo a los profesores instar a ustedes, los estudiantes, que puedan responder una encuesta de satisfacción estudiantil que está disponible hasta el día 26 de septiembre. No sé si los otros colegas ya les habrán dicho o no, pero idealmente puedan responderla para el beneficio de todos. Ya. ¿Se ve el Excel? Entonces, aquí voy a colocar primero que nada la tabla de actividades, ¿ya? Y quiero que juntos vayamos completando esto. Ya, ¿quién me ayuda? ¿El retiro de nylon de bodegas tiene actividad predecesora, sí o no? ¿Qué dice el público? ¿El retiro de bodegas tiene actividad predecesora? No, profe. ¿No? Ya, perfecto. Entonces, este no tiene actividad predecesora. El corte de nylon, después, ¿tiene predecesora? ¿Qué actividad tiene predecesora el corte de nylon? El retiro del nylon. El retiro del nylon, ¿cierto? Entonces, este tendría actividad predecesora, la actividad A. La actividad que se conoce como setup, que es la preparación de las máquinas, ¿tiene predecesora o no tiene predecesora? Depende. ¿Ah? Depende. ¿De qué O depende? sea, si las máquinas no sé, se tiene que instalar, por ejemplo, el nylon, sí, pero si no, no debería tener predecesora. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? A ver. Que, por ejemplo, si la máquina usa nylon, Ujú. cuando yo la preparo voy a necesitar el nylon. Pero si no, si la máquina no ocupa nada, no voy a necesitar la herramienta. Entonces solamente voy a preparar la máquina. Claro, por Pero lo en este tanto, caso ya entiendo de que va a necesitar el nylon para preparar la máquina, no. Para ¿no? poder utilizar cortar el nylon, yo tengo que tener la máquina preparada anteriormente. ¿Ya? Por lo tanto, no tiene actividad predecesora este setup. ¿Ya? Ah, Ahora viene el moldeado del mango y del estuche. Esas dos actividades, ¿después de qué vienen? De acuerdo a lo que dice el enunciado.
Después de qué viene el moldeado. Es un chiquillo. El moldeado viene después del setup, de la preparación. Que dice, el plástico debe ser preparado al igual que las máquinas que se van a utilizar. Proceso que se llama setup. Posteriormente se realiza un moldeado por inyección para el mango y otro para los estuches. Entonces, después de la preparación, viene el setup. En este caso, la D y la E tendrían de actividad predecesora, ¿qué cosa? La actividad C. La actividad C. ¿Cierto? ¿Qué opinan? ¿Está correcto, no? Joshua, Sí. ¿está correcto? Sí. ¿Y el estampado de mango y estuche? ¿Qué actividad tiene predecesora? Profe, Dígame. antes que sigamos, tengo duda con el setup. ¿Por qué no tiene actividad predecesora? Porque uno no hace el setup porque sí, pues uno sabe que está dentro de un mismo proceso y si yo no corto el nylon, no retiro el nylon de la bodega, no voy a hacer setup. Claro, pero el proceso de setup, que es la preparación de las máquinas para poder cortar el nylon, se puede realizar independientemente se haya realizado o no el retiro del nylon de la bodega. Lo puedo hacer en paralelo. Mientras están retirando el nylon, estoy preparando la máquina para el corte que viene después. Ah, perfecto. Es que entonces lo tengo que pensar como que van en carriles diferentes, pero son parte del mismo proceso. Es el mismo proceso, pero claro, ahí dice, el plástico debe ser preparado al igual que las máquinas que se van a utilizar, por eso que se llama, proceso que se llama setup. No, no dice que necesita que para hacer el setup necesariamente tiene que estar cortado el nylon. No, pues, yo puedo, mientras retiro el nylon y lo corto, puedo estar preparando en paralelo la máquina para no extender más el proceso. ¿Ya? Perfecto, sí, entiendo. De eso Gracias. se trata, al menos en este caso. Ya. El estampado de mango y estuche, entonces, después de qué actividad vienen. Del moldeado de cada uno. Moldeado de cada uno, por lo tanto sería D y E, ¿cierto? En ambos casos. El proceso de inspección que tiene la letra H, ¿tiene alguna actividad predecesora? Profe, el D, el E y el C. La inspección. ¿Por qué el E y el C? Se supone que tiene que, a ver, el C, no, bueno, debería estar en inspección después del setup, o eso se ve aparte. No entendí eso. No, ver qué dice acá en el texto, lo tengo aquí La abierto. inspección debería ser después del estampado, según el Después texto. del estampado, claro, justamente. Claro, Es que, profe, como que yo primero me lo estaba imaginando y después caché que en el texto como que está todo como el proceso, entonces uno es se que tiene que esa es la guiar por idea, el pues. texto. La Sí. idea es identificar en el texto cuál es la secuencia de actividades. Y claro, de acuerdo a lo que dice acá, la inspección en este caso vendría después del estampado, de F y de G. De F y de G. El ensamble, este vendría, bueno, luego de la inspección, ¿cierto? Y luego de tener el nylon cortado. B como H. ¿Están de acuerdo con eso, no? Claro, porque después dice, una vez que el proceso nylon como el de plástico está terminado, se procede a realizar el respectivo ensamble que da origen al cepillo.
Claro, se debe hacer el recortado del cepillo, o sea, el recortado viene después de I, y después dice finalmente los cepillos son empaquetados, quedando listos para ser etiquetados. Entonces el empaquetado, que es K, viene después de J. ¿Ya? La impresión de las etiquetas, ¿tiene actividad predecesora o no? ¿Qué dice el público? No, no tiene. No tiene, muy bien. El cortado de etiquetas viene luego de la impresión, ¿cierto? Y por último, el etiquetado viene después del empaquetado y del cortado de etiqueta, ¿cierto? ¿Está bien ahí? ¿Están de acuerdo? Entonces, ahí nosotros tendríamos el listado de tareas con sus actividades predecesoras. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es dibujar el mono de acuerdo a esto, ¿ya? Entonces voy a hacer el dibujito, lo voy a hacer aquí con el mismo Excel para no estar cambiando para la tablet. Total, aquí se puede. Entonces acá tengo la actividad A, la actividad A, la actividad A da origen a una actividad B, que lo vamos a poner aquí, actividad B, ¿cierto? Y esto lleva una flechita, porque son actividades que están relacionadas. Entonces hay una flechita de A a B. Luego la C parte sola, así que vamos a colocar por acá la C, porque C no tiene predecesora. De la C sale la D y la E. Entonces aquí vamos a tener la D y aquí vamos a tener la E. Y colocamos las respectivas líneas de dependencia, ¿cierto? Ahí y ahí. Luego tengo la F y la G que salen de D y de E respectivamente. Entonces aquí voy a tener la F y aquí voy a tener la G. Y estas salen de D y de F respectivamente. ¿Están de acuerdo, no? Si tienen dudas, chiquillos, vayan diciendo, ¿eh? La idea es que tratemos de hacer esto entre todos, no solamente yo. Ya. Luego la H viene de F y de G. O sea, por acá tengo una actividad H que viene de F y viene de G. ¿Ya? La Y actividad la B, I. profe, igual tiene una H. ¿Cuál? La B. ¿La B? La B tiene una H antes, porque la I, no, no es la I. No, pues ahora viene la I. La I tiene una B. Sí, Te estás la I tiene una B. adelantando, ¿no ves? Entonces esta es la actividad I, que tiene de predecesora justamente la actividad H y la Y la actividad B. A. No, y la actividad B. Correcto, vamos a poner ahí. La J tiene la I, por lo tanto, esta va a salir aquí directamente y esto se va a llamar J. Ahí, ¿cierto?
Luego la K proviene de la J. ¿Sí? Aquí vamos a tener la K que sale desde J. Y aquí tenemos la L que no tiene predecesor. Entonces vamos a tirar la L por aquí nomás. La L que no tiene predecesor. La M que sale de la L. Tiene predecesor a la L. Esta es la M, ¿cierto? Y por último la N que sale de K y de M. Ya, perfecto. Esta es la actividad N que sale entonces desde K y desde M. Listo. Ahí estaría dibujado lo que es el diagrama, en este caso de proceso. ¿Vale? Ahí estarían todas las etapas con sus relaciones de dependencia. Ahora tenemos que calcular el early start, early finish, late finish para cada uno. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser copiar la tablita para poder hacerla más fácil. Y lo voy a poner acá. ¿Ya? Ahí están las actividades. Ya. La actividad A, ¿tiene early start? No, porque es la actividad de inicio, por lo tanto esa comienza en 0, ¿cierto? ¿Cuánto dura la actividad A? Acá nos dice que dura 1, por lo tanto termina en 1, ¿ya? Si la A termina en 1, B inicia en 1, ¿cierto? ¿Y cuánto dura B? La actividad E dura 2, por lo tanto termina en 3. Ya. Esa tiene relación con la I, así que ahora tenemos que partir con la C. La C inicia ¿en qué tiempo? Tiempo 0, ¿cierto? ¿Y en qué tiempo termina? La C tiene una duración de 0,5, por lo tanto termina en 0,5. Y si esta termina en 0,5, la D y la E inician en 0,5, ¿cierto? La D tiene una duración de 2 y la E tiene una duración de 3. Por lo tanto, esta termina en 2,5 y esta termina en 3,5. ¿En qué tiempo inician F y G? ¿Quién me ayuda con eso? ¿En qué tiempo inician F y G? En la suma de 0,5 y 3,5. No. La que más tarde termina entre D y E es la E, que termina en 3,5. Por lo tanto, estas comienzan recién una vez termina esta. No podrían iniciar terminando la D, porque esta todavía no ha terminado. Y eso es porque tienen relación de dependencia, tienen como actividad predecesora ambas, ¿ya? Por lo tanto, la F inicia en 3,5 y la G también inicia en 3,5. La F tiene una duración de 3 y la G tiene una duración de 2,5. Tengo un chat por ahí, en 3,5, 2,5, exacto, muy bien. Entonces, F y G terminan en 6,5, la F, y en 6 la G. Por lo tanto, la H, ¿en qué tiempo inicia? A coro, por favor. Yanis, ¿en qué tiempo inicia la Profe, H? en ese caso, como ¿Mm? empieza F, o sea, como empieza H y F vale 6,5 y G vale 6, ¿Mm? ¿quedan 6,5 en el valor más grande o se suman? Exactamente, en el valor más grande. Ah, ya, ¿Ya? 6,5. 6,5. Y tienen que pensar,
no sé, la actividad G duraba 6 horas y la F duraba 6,5. Entonces, si yo tengo que partir una nueva actividad, tengo que iniciar cuando termine esta, porque si lo hago cuando termina esta, la otra actividad todavía está en curso, ¿ya? Entonces, este es el limitante, el 6,5 en este caso, ¿ya? Entonces la H inicia en 6,5. ¿Y cuánto dura la H? La H dura 2, 8,5. De la H sale la I, por lo tanto la I inicia en 8,5. ¿Y cuánto dura la I? 1. Termina en 9,5. Ah, perdón, pero la I también tiene una dependencia de B, pero B termina en 3, así que no me impacta B. La I va a comenzar cuando termine H, que se demora más, ¿ya? La J inicia cuando termina I, por lo tanto 9,5, y la J tiene una duración de 1,5, termina en 11. La K sale de J. ¿Y cuánto dura K? 1, 12. Muy bien. El L vemos que no tiene predecesor, por lo tanto inicia en 0. ¿Y cuánto dura la etapa L? 2. El M inicia cuando L termina y dura 3. Perfecto. Perdón, este era acá. Y la etapa N depende de M y de K. M termina en 5, K termina en 12, por lo tanto N inicia en 12. ¿Y cuánto dura N? 2. Por lo tanto el proceso dura 14 días, horas, no me acuerdo de cuestión era, horas. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Todos claros? Sí, profe. ¿Sí? Ya, perfecto. Ahora tenemos que sacar el late start y el late finish. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Es devolvernos desde N hacia atrás, ¿cierto? Si el N termina en 14, su late finish va a ser 14, ¿cierto? ¿Y cuánto dura N? Dura 2, por lo tanto, su late start va a ser 12, ¿cierto? Si N termina, el tiempo, el late start de N corresponde al late finish de K y de M, ¿ya? Por lo tanto, el late finish de M va a ser 12 y el late finish de K también va a ser 12. El M tenía una duración de ¿cuánto? De 3. 12 menos 3. Lo más tarde que puede iniciar entonces la actividad M sería 9. Y como este inicia lo más tarde en 9, lo más tarde que podría terminar L sería en 9. Y el L, ¿qué duración tiene? Tiene una duración de 2. Por lo tanto, lo más tarde que podría iniciar la actividad L sería a la hora número 7. Vamos ahora con, estábamos acá, con esta línea, ¿cierto? Con esta parte de las actividades. K, lo más tarde que puede terminar en 12, por lo tanto, lo más tarde que puede iniciar sería menos K, sería 11. ¿Ya? Ese 11 sería lo más tarde que podría terminar J. Y lo más tarde que podría iniciar J sería 9,5. Ese 9,5 corresponde ahora a lo más tarde que puede iniciar, o sea, puede terminar I. Y lo más tarde que puede iniciar I sería
8,5. Ese 8,5, que es el tiempo tardío de inicio de I, es el early finish de H y de B. Por lo tanto, este 8,5 es el early finish de H y es el early finish de B. ¿Está bien o no? Sí. Ya. Si este es 8,5, ¿cuánto duraba la actividad H? Dura 2, por lo tanto, el late start sería 6,5. Y ese 6,5 sería el early finish de F y de G. ¿Cuánto duraba la actividad G? 2,5. ¿Y cuánto duraba la actividad F? 3. ¿Cuánto duraba la actividad B? La B dura 2. Perfecto. Entonces, fíjense, el late start de F es 3,5, el late start de G es 4. Por lo tanto, aquí el que manda, ¿cuál es? 3,5, el menor en este caso. Entonces 3,5 va a ser el early finish de D y el early finish de E, menos la duración de cada una de las actividades, menos la duración, esta es la E, que dura 3, y la D, que dura 2. Tiene 0,5 y 1,5. Por lo tanto, el late finish de C tendría que ser 0,5. Y menos lo que dura la actividad C, que es 0,5. Perfecto. Y la A viene de B solamente, por lo tanto es 6,5 menos la duración de la actividad A. Perfecto. Y ahora puedo sacar las holguras. ¿Cómo era la holgura? Late start, ¿cierto? Menos early start. Y si hago esto hacia abajo, listo. Fíjense, holgura 0. Holgura 0. Esa es mi ruta crítica. C-E-F-H-I-J-K-N. ¿Ya? Esa es la ruta crítica. Ruta crítica que te holgura 0, entonces, es la C-E-F-H-I-J-K-N. Listo. Hasta ahí. ¿Se entendió? ¿Todo claro, no? Profe, ¿me podría explicar de nuevo cómo llegó a sacar la ruta crítica? La ruta crítica es aquella que tiene Sí, lo del final. holgura 0. Las actividades que tienen holgura 0. Entonces, fíjate, la actividad C tiene holgura 0. La actividad E y F tienen holgura 0. Estas actividades de acá tienen holgura 0 y esa holgura 0. Entonces, ¿Siempre ser? sí, pues, la ruta crítica por definición es aquella que tiene holgura 0. Ya, profe, gracias. ¿Ya? Entonces, esas actividades que tienen holgura 0 son las que conforman la ruta crítica. Entonces sería C, E, F, H, I, J, K y el N. ¿Ya? Esa es la ruta crítica. C, E, F. Voy a cambiar el color para que identifiquemos la ruta crítica. ¿Ya? Entonces ahí ya tenemos resuelto la pregunta A, la pregunta B y la pregunta C. La pregunta B nos dice, debido a un desgaste de la máquina de moldeado del mango, su tiempo de operación aumentó en 2 horas. ¿Cuál es la nueva ruta crítica? Veamos. Voy a copiar esto.
Voy a copiar acá abajo. Bueno, no voy a hacer el mono de nuevo. No necesito el mono de nuevo. Dice que la actividad... ¿Cuál actividad? El moldeado del mango aumentó en 2 horas. Por lo tanto, el moldeado del mango es esta. Ahora, en vez de durar 2, dura 4. Al durar 4, aquí se me genera un problema. Ya. Tendría la C. $4,5, ¿cierto? Entonces, ya. Tengo la D dura 4,5. Por lo tanto, la F y la G ahora comienzan en 4,5. Ahí está. La F y la G ahora comienzan acá, en 4,5. Y en este caso, F y G terminan en 7,5. La H iniciaría en 7,5. Exactamente. ¿No? O menos. ¿Ya? Entonces, este iniciaría en 7,5 más la duración 9,5, 9,510. Ya. Entonces ahora tenemos que corregir esta parte de acá. Porque este es 15. Este ahora sería 15. Este es de acá. Ahí sí. Entonces fíjense, la nueva ruta crítica sería... pero aquí, espérenme. 4,5. La C, ¿de dónde viene? La C viene de D y de E. La C viene de D y de E. Entonces este ahora es 0,5. Ya, ahí ajusté la tabla con los mismos movimientos que hice antes, para no hacerlo todo de nuevo. Pero al cambiar la duración de esta actividad, pasar de 2 a 4, cambió la ruta crítica. Fíjense, ahora la ruta crítica sería esta de acá. Sería C, D, F, H, I, J, K, N. Entonces aquí tenemos una nueva ruta crítica que sería C, D, F, H, I, J, K, N. Y el tiempo de duración del proyecto, fíjense, pasó de 14 a 15. Aumentó en 1 hora el proyecto, la duración, por el aumento de la actividad de la otra, de hora de la otra actividad. ¿Ya? ¿Quedó claro? ¿Se entendió? ¿Qué es el público? La Nicole, Sebastián, Joshua, Kevin, Cristian, Danixa, Fátima. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro, no? Ya. Esa es la pregunta D. Y la pregunta E nos dice, suponga que existe una nueva máquina que pueda hacer los procesos I, J y K al mismo tiempo con una duración de 2 horas. ¿Qué sucede con la ruta crítica? ¿Y cuál es el tiempo esperado del proceso? Ya, fíjense acá. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Tenemos estas 3 actividades que son parte de la ruta crítica. ¿Ya? Voy a... ¿Se puede copiar o no? Quiero copiar esto.
Ya. Ese es el monitor original, ¿cierto? Pero nos dicen ahora que la actividad I, J y K se va a reemplazar por una sola. Entonces esta va a salir por una actividad que se llama, ¿cómo se llama la actividad? Ahora vamos a poner una actividad X. Es una actividad que tiene un tiempo de duración de 2 horas. Así quedaría el nuevo mono, con una sola actividad. Pero fíjense, la actividad I, J y K, entre las tres tienen una duración de 3,5 horas. Y todas las actividades son parte de la ruta crítica. Por lo tanto, 3,5 horas duraban las tres actividades. Y yo voy a reemplazar estas tres actividades por una que dura 2 horas. ¿Qué va a suceder con la ruta crítica y con el tiempo esperado del proceso? ¿Qué creen ustedes? Se acorta la ruta, el tiempo disminuye en 1,5 horas. Por lo tanto, el proyecto en vez de durar 14, ahora duraría 12,5 horas. Correcto. Disminuye en 1,5, Sadi, porque estás pasando de 3,5 horas con las tres actividades a una sola que hace lo mismo en 2 horas solamente. Por lo tanto, Sí, baja de le 3,5. puse como a favor 1,5 horas, a eso me refería. Claro, ya, a favor, claro, porque disminuye el tiempo del proyecto, por lo tanto, pasamos de una duración de 14 a 12,5. Y la ruta crítica va a ser lo mismo, básicamente, nada más que en vez de IJK va a tener esta nueva actividad como reemplazo, esta X, ¿ya? Y probablemente van a cambiar las holguras de algunas también, ¿ya? Eso lo pueden de ahí desarrollar ustedes. Este ejercicio quedó claro porque el ejercicio que viene a continuación es un PERT, que es con probabilidades. Ahora son 20 para las 3 casi, ¿o no? ¿A qué hora termina la clase? ¿A las 3? Sí, profe, a las Sí, 3. profe. En 20 minutos no alcanzamos a hacer el otro ejercicio. Entonces lo que vamos a hacer, prefiero que hoy día quedemos hasta acá con completa claridad respecto a este ejercicio, que es un CPM, y en la clase de mañana vamos a hacer este ejercicio, el PERT, que viene a continuación. ¿Qué gracia tiene el ejercicio que viene? Que ahí vamos a aplicar lo que yo les comentaba en clase, el famoso cratching, que es acelerar actividades. Tiene esa cualidad el ejercicio. A mí acelerar el proyecto para disminuir una semana me cuesta tanto. Entonces yo voy a tener que comparar los beneficios que obtengo al acelerarlo versus el caso base y ver si me conviene o no me conviene hacer ese proceso de aceleración. ¿Ya? Entonces voy a guardar este archivo. Voy a guardar el archivo. ¿Dónde está? ¿Alguna consulta de esto? ¿O de la materia? ¿O de lo que sea? Profe, la próxima semana vamos a seguir haciendo ejercicios para la solemne. Sí, pues la idea es que la próxima semana también hagamos un PER y un CPM de preparación. De hecho, como esta semana ya hicimos un PER y mañana, o un CPM, y mañana vamos a hacer un PER, la próxima semana incluso podríamos hacer un control
de preparación, un ejercicio tipo prueba, en uno de los 2 días. ¿Les parece? Sí, profe. Y lo otro es que podría mandar como el ejercicio antes y nosotros traerlo hecho y así avanzamos más rápido No hay para hacer problema. más Bueno, yo ejercicio porque es como difícil, como que hay que practicarlo harto. sí, pues. Yo les voy a subir los ejercicios de la próxima semana, yo creo que el fin de semana. ¿Ya? Por lo menos el ejercicio mañana ya está arriba, porque este archivo se lo subí ayer, los enunciados. Así que también, pues mañana si quieren traerlo relativamente avanzado, lo podemos ir haciendo entre todos y así avanzamos más rápido. No hay problema. Ya, profe, ¿Ya? gracias. Y yo les voy a subir ahora, obviamente, el video de esta clase, más este archivo Excel donde está desarrollado este ejercicio. Bueno, si no hay consulta, entonces hoy día vamos a quedar hasta acá con este ejercicio y mañana retomamos con un ejercicio probabilístico, aplicando PERT, ¿vale? No se olviden de responder la encuesta de satisfacción, por favor, chicos. Una buena instancia para estos procesos de acreditación y oportunidades de mejora, tanto para la carrera como la universidad. Así que háganlo con toda confianza, que son anónimas. Ya, chicos, un abrazo a todos, que les vaya muy bien, éxito. Profe, una consulta, pero no es de la clase, es con respecto a mañana. Mañana, ¿qué sucede? Hola chicos, ¿cómo están? Buen día. Hola, profe, buenos días. Buen día, buen día. Vamos a esperar unos minutos que se conecten un par más de compañeros y comenzamos. Ya, parece que no hay más quórum hoy día. Bueno, hoy día vamos a desarrollar el segundo ejercicio que estaba en el archivo, que era un ejercicio de PERT. Vamos a proyectar y de ahí lo desarrollamos. Aquí está. Ahí está el ejercicio. Dice, la empresa SIL, líder en el mercado de fabricación de sillas, le solicita a usted que analice su línea de producción para ver la factibilidad de aceptar un pedido de uno de sus más importantes clientes. El contrato establece que la entrega debe ser antes de 12 semanas, estableciendo un pago de $800.000. Sin embargo, debido a la exigencia del cliente, es que por cada semana de retraso se multarán $75.000 por un máximo de 3 semanas. Si el tiempo de entrega excede estas 3 semanas adicionales, se obtendrán pérdidas que ascienden a $100.000. Para la fabricación del pedido se detallan las siguientes etapas con sus respectivos tiempos y actividades. Y ahí tenemos todas las etapas del pedido, ¿ya? Y nos dice, realice un diagrama del proceso, identifique la ruta crítica. En base a las condiciones establecidas, la empresa debería aceptar este contrato. Luego, debido a una tecnología implementada en la máquina H, su tiempo ahora es determinista. ¿Cuánto estaría dispuesto a invertir por esta nueva tecnología? Y por último, usted dispone de un monto de $7.500 para reducir el tiempo esperado de las máquinas A, E o H a un costo de $2.500 por semana reducida, pudiendo invertir en una máquina más de una vez. Determine en cuál de las actividades conviene invertir y calcule el beneficio esperado. Considere que el monto debe ser usado en su totalidad. ¿Ya? Ese es el ejercicio que vamos a desarrollar el día de hoy.
Entonces vamos a hacer el Excel. Aquí está la tablita ya con las actividades, los predecesores, el tiempo pesimista, probable y optimista. ¿Qué quería decir esto? N3 0,5. O primero, ¿qué es lo que qué es lo que hay que hacer? ¿Cómo comenzamos este ejercicio? Hagámoslo entre todos. ¿Quién está despierto por ahí? ¿Qué es lo que se hace en un ejercicio de este estilo? Un PERT. Don Kevin Olivares, ¿está por ahí? No se acuerda, ningún problema. Don Gustavo, ¿se acuerda don Gustavo, no? Tampoco se acuerda. Chuta, estamos mal, pues chiquillos. Bueno, como no se acuerdan, ¿hay alguien que se acuerde de los 13 presentes? Krishna, Marilyn, Millaray, Nicole, Sebastián, Yocho, Jenis, Danixa, Cristian. Nadie se acuerda. Estamos mal. Ya. Bueno, cuando nos toca enfrentar un ejercicio de este estilo, nosotros sabemos que, bueno, lo primero que hay que hacer siempre va a ser calcular el tiempo esperado y calcular la varianza. En la diapositiva nosotros tenemos las formulitas de cómo se calcula cada uno de ellos, así que el tiempo esperado era el tiempo optimista más 4 veces el tiempo probable más el tiempo pesimista dividido en 36. Por lo tanto, va a ser el optimista. Ah, pero fíjense acá. Esto debería estar así combinado porque la verdad es que es completo. Esa nomenclatura que aparece ahí, quiere decir que la actividad A se distribuye de manera normal con media 3 y varianza 0,5, ¿ya? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el tiempo esperado de la actividad A es 3 y la varianza es 0,5, ¿ya? Por lo tanto, esa misma nomenclatura que se repite aquí abajo, la vamos a colocar de inmediato. El tiempo esperado, o la media, es 4, y la varianza también es 0,5.
Y en la actividad H, la media o tiempo esperado es 6 y la varianza es 2. ¿Ya? Ahora, estas otras actividades que tienen tiempo para cada uno de los escenarios, ahí sí tenemos que aplicar la fórmula, que es... chicos, disculpen, ahora sí. Entonces, ahora vamos acá en la actividad B, C, D, E, F y F, vamos a aplicar la fórmula, que es el tiempo optimista más 4 veces el tiempo más probable más el tiempo pesimista dividido en 36, perdón, dividido en 6. Y ahí nos va a dar el tiempo esperado. ¿Ya? ¿Quedó claro cómo se sacaba? Entonces, aquí, como yo lo tengo con fórmula, lo que voy a hacer es copiar esto y arrastrarlo hacia abajo. Ahí. Y generalmente nosotros trabajamos con 4 decimales, así que ahí estarían los tiempos esperados para cada una de las actividades. ¿De acuerdo? Ahora, la varianza, ¿cómo sacábamos la varianza? La varianza era el tiempo pesimista menos el tiempo optimista al cuadrado, todo eso dividido por 36. ¿Ya? ¿Se acuerdan de esa fórmula o no? ¿O no la recuerdan? Entonces ese era el tiempo pesimista menos el tiempo optimista. Todo esto iba a estar al cuadrado y dividido en 36. O 6 al cuadrado, que era. Entonces eso mismo lo arrojo hacia acá. Lo arrastro. Ah, pero es que no resulta. Ahí. Y ahí tenemos nuestros 4 decimales. Entonces ya, esa es la primera parte que tenemos que hacer. Ahora, ¿qué se les ocurre? ¿Con qué seguimos? Ya tenemos completa la tabla, por lo menos. Ahí tienen un punto. Tenemos las actividades y tenemos los predecesores. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué podemos construir? Podemos hacer el diagrama del proceso. Si tenemos el listado de actividades y sus predecesoras, podemos construir el mono, el diagrama, ¿cierto? Entonces, si se fijan, la actividad A no tiene predecesora, por lo tanto, la actividad A va a iniciar esto, ¿cierto? Colocamos acá, editar texto y colocamos la actividad A.
¿Ya? Ahora, la actividad E tampoco tiene predecesora, por lo tanto, esa la vamos a colocar acá. Ahí tenemos la actividad E. Y fíjense, la actividad B dice que tiene de predecesora a la actividad A y a la actividad E. Por lo tanto, vamos a colocar acá nuestra actividad B. Y nosotros sabemos que esta actividad B va a tener dos líneas, ¿cierto? Una que proviene desde A y una que proviene desde E. ¿Ya? ¿Hasta ahí todos claros? ¿Todos ok ahí? Ya. Sigamos. La actividad C dice que tiene de predecesora la actividad B. Por lo tanto, vamos a colocar acá. Aquí la actividad C, ¿cierto? Y su línea de dependencia. Ahí. ¿Ya? Luego, la actividad E ya la pusimos. La F tiene a la actividad B y a la actividad H. Y la H no tiene predecesora. Por lo tanto, tenemos que generar una actividad H ahora. Vamos a poner aquí nomás. La actividad H. Y la F dice que sale de B y de H. La actividad F. Está complejo este, bueno. Entonces esa va a ser la F. Y la F sale desde B y desde H. ¿Ya? Y por último, la actividad G sale desde F. O sea, tiene predecesora la F. Ahí. Entonces, así quedaría el diagrama de este listado de actividades. No sé si tiene algún error, creo que no. La A después de la B sale la A y la E. La C proviene de la B. Ah, y me faltó la actividad D, pues esa no la puse. Me faltó aquí la actividad D, que tiene de predecesora la C. ¿Cierto? Ahí sí. Ahí pareciera que está correcto. F sale de B y de H. E sale de F y H no tiene predecesor. Correcto. Ya. De acuerdo a esa tablita, ese sería el monito, el diagrama que representa a este listado de actividades. ¿Ya? ¿Hasta aquí tienen alguna consulta? ¿Se entiende?
¿Todo bien hasta acá o no? ¿Se entiende? Ya, entonces, ahora que ya tenemos dibujado el diagrama y tenemos ya hecho, calculado los tiempos esperados y la varianza, lo que correspondería hacer sería identificar todas las posibles rutas críticas. ¿Ya? Entonces, veamos. ¿Cuáles son nuestras rutas? A, B, C, D. Esa es la primera, ¿cierto? A, B, C, D. A, B, C, D. Luego tenemos la E, B, C y D. Tenemos también la A, B, F y G. También tenemos la E, B, F y G. Y por último, tenemos la ruta H, F y G. Entonces, si se fijan, ahí están todas las posibles rutas. Esa, esa, y esta última ruta. Ahí están todas las rutas identificadas, ¿ya? Hasta acá. ¿Están claros? Por favor, chiquillos, vayan diciéndome algo. Sí, no, profe, se entiende, no se entiende. O profe está perdiendo el tiempo, profe, váyase para la casa, no sé. Nadie me pesca hoy día. No se están todos durmiendo, dejaron el computador prendido solamente. Sí, y si quieren dormir, mejor me avisan antes, pues nos quedamos durmiendo. Y le grabo el video, no sé, el sábado en la noche. Ya, sigamos. Pero se entiende, díganme que sí, al menos alguien. La Fernanda está respondiendo, por lo menos. El Kevin, ya, la Krishna, ya, con 3 que me respondan me voy por pagado, me quedo tranquilo. Fantástico. Ya, pues, ahora lo que corresponde es sacar la sumatoria del tiempo esperado de cada una de estas rutas. Entonces veamos. La primera ruta es la A, B, C y D. Ahí está la sumatoria de los tiempos esperados. Segunda ruta, E, B, F, idiota, me equivoqué. E, B, C y D. ¿Cierto? Ahí sí. Tercera ruta, A, B, F y G. Cuarta ruta, E, B, E, B, F y G. ¿Ya? Y la última ruta es H, F y G. Listo. Y como esto está con fórmula, si yo lo corro para el lado, me da la misma sumatoria para efectos de las varianzas. Entonces, teniendo ya los tiempos esperados y la varianza, yo puedo identificar cuál es la ruta crítica de este proceso de armado de sillas, ¿ya? Que en este caso es muy simple porque es aquella ruta que tiene el mayor tiempo esperado. No hay más ciencia que eso. ¿Ya? Entonces, ¿cuál sería la ruta crítica? La ruta
HFG. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es la que tiene mayor tiempo esperado. 13, estos son días ahora, 13 días es el más alto de todas las rutas. Por lo tanto, esta va a ser nuestra ruta crítica de este proceso. Entonces, con eso, nosotros damos cumplimiento a la pregunta A, que dice realice el diagrama e identifique la ruta crítica. La pregunta B nos dice, en base a las condiciones establecidas, ¿se podría establecer el contrato? ¿Y cuáles son las condiciones establecidas? Las condiciones son que si cumplo antes de 12 semanas, voy a obtener un pago de 800.000. Por cada semana de retraso, voy a tener una multa de 75.000 con un máximo de 3 semanas de atraso. Y luego, si es que sobrepaso las 3 semanas de entrega, de retraso, voy a tener pérdidas por 100.000. Entonces, fíjense acá. Aquí lo que nosotros hacíamos era colocar el tiempo, ¿cierto? El beneficio, el factor Z, la probabilidad y el beneficio esperado. ¿Ya? Entonces, el primer rango de tiempo, nosotros sabemos que tenemos que cumplir en un plazo inferior a 12 semanas. Dice que puede tener máximo 3 semanas de atraso. Entonces, el primer atraso o exceso de entrega va a ser entre la semana 2 y la 13. Pero me cambió el formato. Entre el 2 y 13. Entre el 13 y la semana 14. Entre la semana 14 y la semana 15. Y luego, superior a 15 semanas, ahí yo tenía multas. Entonces, el beneficio, si yo cumplo con entregar en menos de 12 semanas, eran 800.000, ¿cierto? Si me atrasaba una semana, eran los 800.000 menos una multa de $75.000 por el atraso. Si me atrasaba una segunda semana, eran $75.000 menos por atraso, y la tercera semana, que era lo máximo que me podía atrasar, eran $75.000 menos. Entonces, yo podría recibir esos beneficios para esa semana. 725, 650 y 575. Si excedía la semana 15, me indicaba que tengo que pagar una multa de 100.000. Por lo tanto, acá yo coloco 100.000 con signo negativo, porque al ser una multa es dinero que va a salir de mi caja. ¿Ya? Por eso con signo negativo. Listo. Ahora tengo que calcular el parámetro Z para ver cuál es la probabilidad de ocurrencia en cada uno de estos elementos o semanas, ¿cierto? Estados. ¿Cómo sacábamos el factor Z? Era el tiempo de ocurrencia menos el tiempo esperado, que va a estar dado por la ruta crítica, y dividido en la raíz de la sumatoria de las varianzas, o sea, dividido en la raíz de esta sumatoria, que sería la desviación estándar. Entonces, nuestro factor Z sería, voy a colocar acá los numeritos para que sea más fácil: 12, 13, 14, 15 y este ya superior a 15. Entonces, ¿cómo es el factor Z? Es el tiempo real menos el tiempo esperado, que lo voy a fijar para poder arrastrar la fórmula, y esto va a estar dividido en la raíz de qué cosa, de la varianza, de esta sumatoria de las varianzas. Eso, la raíz de la varianza es la desviación estándar, por si acaso. ¿Ya? Y me da que el factor Z es menos 0.7035. Y eso, como trabajamos siempre, con 4 decimales. Y si lo arrastro, me queda la escoba. ¿Por qué? Porque este valor me olvidé fijarlo. Entonces, si yo lo arrastraba, ahí sí. Ahí tengo los parámetros Z, ¿ya?
¿Se acuerdan cómo sacar las probabilidades, no? ¿Cómo sacamos las probabilidades? ¿Alguien se acuerda? Les voy a subir al aula. Les voy a subir, ¿cómo se llama? La tablita de distribución normal, que es la que nosotros utilizamos en estos casos. Ahí se la subí al aula para que la tenga. Fin, pantalla. Ya. Aquí está la tablita de distribución normal, que es la que nosotros utilizamos. La voy a recortar un poquito porque no nos sirve todo el resto. ¿Ya? Fíjense acá. Nos piden un Z de menos 0.7035. Acá está el menos 0.70, que es 0.2420 la probabilidad, y el menos 0.71 tiene una probabilidad de 0.2389. ¿La ven en la tabla? ¿Lo logran ver? Miren, acá. Acá. Ahí está, menos 0.70 y el menos 0.71. Y nosotros necesitamos el menos 0.7035. ¿Se acuerdan que nosotros podíamos interpolar? Hagamos un ejercicio de interpolación para que se recuerden. Entonces, el menos 0.70 tiene una probabilidad del 0.2420. Yo necesito el menos 0.7035, que vamos a buscar su probabilidad, y yo sé que el menos 0.71 tiene una probabilidad del 0.2389. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, acá vamos a tener S menos S, y esto va a estar dividido, ¿cierto?, en S menos S. Y esto va a ser igual a S menos S, por lo tanto va a ser I menos 0.2420, y eso va a estar dividido en S menos S. Entonces hacemos este cálculo, S dividido en S, y todo eso va a estar multiplicado por esto, y esto va a ser igual a esto de acá. Por lo tanto, el I va a ser igual a eso más ese valor de acá. 0.240915. Esa es la probabilidad de para ese factor Z. ¿Ya? Así se hace manualmente, que es como me gusta a mí lo hagan en la prueba o en los controles. Pero para avanzar más rápido y para verificar, vamos a sacar la probabilidad con la fórmula que tiene Excel, distribución normal, .n,
más distribución normal punto n. ¿Qué es lo que nos piden? ¿Cuál es el valor? 12. ¿Cuál es la media? La de la ruta crítica. La desviación estándar es la raíz de la varianza de la ruta crítica, ¿cierto? Y acumulado, la función acumulada. Fíjense, de acuerdo a los cálculos que da el Excel con todos los decimales, 0.2409 o 240864. Pero si se fijan, es exactamente igual a que si nosotros lo calculáramos de manera manual. ¿Ya? Entonces, yo lo voy a hacer con el Excel para avanzar un poco más rápido. Entonces, aquí tenemos la primera probabilidad. Ojo que este factor Z, menos 0,7, estaría acá. Por lo tanto, después yo quiero el menos 0,1, me voy a alejar hacia la derecha. Tendría un factor Z, por aquí. El menos 0,1, ¿ya? Y como esta tabla es de probabilidades acumuladas, cuando yo saque este valor, me va a dar toda el área desde la raya hacia la izquierda. Pero yo necesito solamente el segundo tramo, por lo tanto voy a tener que descontar la probabilidad del primer factor Z, ¿ya? Entonces fíjense, si yo arrastro esto porque está con la fórmula, este 0,46 está acumulado con el tramo anterior. Por lo tanto, ¿qué es lo que hago? Le resto la probabilidad del tramo anterior. Lo mismo, esta tercera le tengo que restar las dos probabilidades anteriores. Y así, todas las acumuladas. Y la última, como es mayor a 15, en este caso, esta rayita estaría acá. Y yo necesito todos los mayores a 15, o sea, necesito hacia allá. ¿Qué es lo que hago yo? Es 1 menos la probabilidad acumulada en todo el tramo anterior. Porque el total de probabilidades siempre suma 1, ¿cierto? El máximo es 1. Y ahí tengo las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los intervalos de tiempo. Por lo tanto, el beneficio esperado va a ser la multiplicación del beneficio para ese tramo multiplicado por su probabilidad de ocurrencia. ¿Ya? Y si esto lo arrastro, ahí tengo todos los beneficios ponderados. Y si hago la sumatoria, para ver cuánto me da el total, ahí me da un valor, pero ese valor tengo la leve impresión de que está malo, porque este factor Z, ¿cuánto es? Y la probabilidad... Aquí un error. Y me faltó algo. Ahí sí. Había metido mal el dedito. Ahí sí. Tenía un error acá en esta probabilidad. Entonces, ahí están los beneficios ponderados, que es el beneficio por su probabilidad de ocurrencia. Y el promedio ponderado, o la sumatoria, todo eso, me da un beneficio de 588.727. Por lo tanto, como el beneficio es mayor que 0, yo decido aceptar el contrato. ¿Ya? Decido aceptar el contrato. Ahora, nos piden acelerar las actividades. Primero dice, debido a una tecnología implementada en la máquina H, ¿cuánto
que ahora su tiempo es determinista, ¿cuánto estaría dispuesto a invertir por esta tecnología? La actividad H. Que su tiempo ahora es determinista. ¿Qué quiere decir que la actividad H tiene un tiempo determinista? Voy a copiar todo esto de nuevo. Voy a poner aquí abajo. ¿Qué quiere decir que la actividad H tiene un tiempo determinista? Que tiene un tiempo real de 6 y no tiene varianza. Entonces, fíjense, al cambiar, al no tener varianza, cambia esta parte de la ecuación, ¿cierto? Entonces, este factor Z, este número, va a ser este de acá. Y perdón. Ese de ahí. Y este número ahora no es S, sino que va a ser S. Y lo mismo, este número, claro, este número ahora va a cambiar porque este número ahora va a ser ese de ahí, y este número va a ser este de acá. Entonces, si resto los acumulados nuevamente, utilizando siempre las mismas fórmulas, porque no cambia mucho esto, por eso utilicé la misma fórmula, para no repetir todo de nuevo. Fíjense, el beneficio la actividad H transformarse en una actividad determinista, o sea que no tiene varianza, tiene un tiempo fijo de 6, pasamos un beneficio de 588, pasamos de 588, 1727 a 664. Por lo tanto, ¿cuánto estaría dispuesto usted por eso a pagar por esa actividad? La diferencia entre los dos, pues máximo estaría dispuesto a pagar $75,000 para que la actividad H se transformara en determinista. ¿Ya? Ahí está esa parte del ejercicio. Hola, abuela. Llegó mi asistente a hacer clases aquí conmigo. ¿Ya quedó claro eso, no? ¿Se entendió, chicos? Y ahora la última pregunta tiene que ver con el acelerar la actividad. ¿Cuáles eran las que se podían acelerar? La A, la E o la H con un costo de 2.500 semanales por un máximo de $7.500. ¿Ya? ¿Qué actividades acelerarían ustedes? ¿La A, la E o la H?
¿Ya qué actividad se les ocurre a ustedes acelerar? ¿La A, la E o la H? Ya pues chicos, ¿están por ahí o no? Kevin, Krishna, la Fernanda, que eran las tres que me respondieron anteriormente. ¿Alguno de ustedes sigue despierto? Kevin dice la H o no, pero tiene que estar seguro de su respuesta. ¿Por qué la H? Kevin, ¿por qué elegiste la actividad H para acelerarla y no la A o la E? Porque pertenece a la ruta crítica, muy bien, pues eso, esa es la respuesta, pues. Exactamente. Entonces, voy a voy a copiar nuevamente esto de acá. Lo voy a colocar acá. Entonces vamos a... Este tenía dos, me acuerdo. Vamos a acelerar la actividad H por un costo de $2.500. Por lo tanto, de tener un tiempo esperado de 6, ahora va a tener 5 solamente, va una semana menos, ¿ya? Y si hacemos una semana menos, igualmente, esta sigue siendo la ruta crítica, sigue siendo la más alta. Por lo tanto, repetimos el procedimiento, ¿cierto? Sacamos ahora el factor Z, pero con este valor que ahora es el 111, de la fila 111, y acá también, de la fila 111, y hacemos esto mismo acá con la fila 111. ¿Ya? Entonces, con eso nos van a dar las nuevas probabilidades y vamos a ver cuánto es el beneficio esperado. Entonces, fíjense acá, si hacemos la sumatoria, nuevamente, el costo eran $2.500, ¿cierto? Por lo tanto, si nos da ese escenario un beneficio 6.96, el beneficio neto serían los 6.96 menos los 2.500 que me costó. Y este valor 6.94 sigue siendo superior al beneficio obtenido en el caso original. Por lo tanto, me conviene acelerar todo el proceso una semana, ¿ya? Esa es la primera iteración. La segunda iteración, porque me dice que tengo que ocupar los 7.500, tengo que acelerar 3 veces. Y se puede repetir. Nuevamente, ¿en qué actividad acelero? A, E o H.
nuevamente aceleramos la actividad H, porque es la única que está en la ruta crítica, ¿ya? En nuestra segunda iteración. Entonces vamos a copiar todo esto de nuevo. No, esto no. Ya se lava. Vamos a copiar todo esto. Para mantener un orden es más fácil hacerlo, copiar todo. Entonces la actividad H ahora va a durar 4 semanas. Fíjense acá, ¿eh? Fíjense aquí. Esta dura 11,11, esta dura 11,16. Para estos casos que tenemos una similitud muy cercana, un valor muy cercano, para poder discriminar cuál es efectivamente la ruta crítica, vamos a usar este criterio que dice el tiempo esperado más 3 veces la desviación estándar, ¿ya? Entonces vamos a aplicar criterio acá para ver cuál es la que queda. Esa más 3 veces la desviación estándar, que sería la raíz de la varianza. ¿Cuál es la que tiene mayor tiempo? Esta de acá. Por lo tanto, H, F y G sigue siendo ruta crítica, ¿ya? Y aquí ya es básicamente lo mismo que hemos hecho anteriormente. Sacamos nuevamente el factor Z, ¿cierto? Que ahora la misma fórmula, pero ahora el tiempo esperado es de la nueva ruta crítica. Perdón, esta sería 151. Y lo mismo con este valor de acá. Entonces, sacamos los factores Z y calculamos ahora las nuevas probabilidades. Y estos 111 se transforman en 150, en la celda 151. Y fíjense, ahora este es el beneficio neto, ahora tendría que restar 5.000. Y el beneficio neto sigue siendo superior al caso original, por lo tanto, puedo acelerar perfectamente esta segunda semana. Y me queda la tercera iteración, ¿ya? Me queda la tercera iteración. ¿En qué actividad A, E o H nuevamente debería seleccionar la actividad H porque es parte de la ruta crítica, ¿cierto? Entonces ahora la actividad H ya no va a durar 4, sino que va a durar 3. ¿Ya? Pero fíjense, al acelerar la actividad H, ahora nos cambia la ruta crítica y la ruta crítica sería esta de acá, la ABFG, porque tiene mayor tiempo esperado, ¿ya? Y de ahí hacia abajo tenemos que repetir el mismo procedimiento. Entonces ahora vamos a sacar el factor Z, pero lo vamos a sacar con el tiempo esperado y con la varianza de esta nueva ruta crítica. Entonces, en este caso, este valor de acá se reemplaza por este, se reemplaza por ese, ¿cierto? Al igual que este valor de acá, estaría dado por la varianza de esta nueva ruta crítica. Y con eso obtenemos los factores Z para este nuevo escenario. Y ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Al igual que todas las iteraciones anteriores, ajustar el tema de las probabilidades, ¿cierto? Entonces, la probabilidad, nosotros ya sabemos que es la distribución normal, ¿cierto? Que va a tener este valor, el que busco. La media va a ser de esta
de la ruta crítica, ¿cierto? La desviación estándar va a ser la raíz de la varianza de la ruta crítica, ¿cierto? ¿Cierto? Y en este caso es función acumulada, por lo tanto es verdadero. Ah, pero espérenme, ¿qué pasa si coloco falso acá? Ahí no necesito hacer el descuento, claro. Ah, no. No, está mal. Estaba por ponerme a jugar, me quedó el squad. Ya, entonces acá es verdadero. Y aquí sería esto, claro, pero le descuento lo acumulado. Y aquí 1 menos toda la distribución acumulada. Fíjense ahora que aquí son 7500, porque ya hemos hecho 3 iteraciones. 750, 775. Entonces, fíjense, al acelerar 3 semanas todo este proyecto, con las distintas, básicamente acelerando solamente la actividad H, porque era la que pertenecía a la ruta crítica, obtenemos un beneficio 784, que si yo le descuento los 7500 que invertí para poder acelerar, me queda un beneficio neto de 777,315. Y eso es muy superior a, al beneficio original, que eran 500 y tantos mil. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, sí conviene acelerar el proceso, hacer este crashing, ¿cierto? Invertir $7.500 para poder obtener un beneficio mayor al caso original. ¿Se entendió? ¿Quedó claro? Quiero revisar acá las probabilidades que están bien, no creo que me haya equivocado en alguno. Distribución normal, ¿cierto? 12 con esa nueva ruta crítica. Claro. Chicos, ¿se entendió el desarrollo? ¿Alguna consulta? Yo mientras tanto estoy revisando acá que los valores estén correctos. Que de repente uno se equivoca en colocar las fórmulas. Kevin, Krishna, Fernanda, Jenis, Maylin, Sebastián, Gustavo. Aparentemente no me equivoqué en meter ninguna fórmula. Y acá la iteración de la primera etapa nos muestra que las probabilidades estaban correctas, así que está bien sacado. Vamos a guardar el ejercicio para poder subírselo. Entonces, en la evaluación solemne, en la prueba, puede venir un ejercicio de esto, un PERT, como también puede venir un CPM. Los dos
dos pequeños, o bien uno de los dos con un poco mayor de extensión, pero la mecánica para cada uno de los tipos de ejercicios básicamente es la misma, ¿ya? Los CPM no varían mucho más de lo que hicimos ayer y los PERT no varían mucho más de lo que hicimos hoy día, ¿ya? Así que, bueno, yo les voy a subir un par de ejercicios para que puedan practicar. La próxima semana, el jueves durante la hora de clase vamos a hacer un control de alguno de estos dos tipos y el viernes lo vamos a corregir, lo vamos a revisar entre todos. ¿Les parece? ¿Están de acuerdo o no? Porque la mejor manera de aprender estos ejercicios es soltándolo a mano, pues es haciendo ejercicio. Entonces, idealmente que ustedes repitan estos mismos ejercicios que hemos hecho en clase, ustedes solos, en sus casas, sin ver el video, sin ver la pauta, obviamente. Y una vez que lo tengan desarrollado, ahí ya después pueden revisar si es que está correcto o no, ¿ya? Y yo, como les digo, les voy a subir un par de ejercicios más entre hoy día y mañana para que puedan ejercitar y ensayar. Bueno, pues si no hay más consultas, no hay consultas o comentarios, podemos quedar hasta acá por hoy día. Porque creo que les agoté bastante el cerebro con todo este ejercicio. Que son a veces un poquito largos, pero si se fijan no son difíciles, son muy repetitivos los escenarios, hay que ir cambiando y tener cuidado con los datos nomás. ¿Ya? ¿Estamos ok? ¿Consultas, dudas? Si no, quedamos hasta acá por hoy. ¿Todo bien? Ya, qué bueno.